A continuación, tiene la palabra la doctora Fabiana Arzuaga. La doctora es abogada, doctora en Derecho y en Ciencias Sociales, coordinadora de la Comisión Interministerial en Terapias Avanzadas y de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa. Vicedirectora del Observatorio en Ciencias de la Vida, profesora e investigadora en Flaxo. Miembro del Comité de Ética y Regulaciones de la Global Alliance for Genomics and Health y miembro del Comité Científico del International Risk Governance Council. También es agente de propiedad intelectual. La doctora disertará sobre los aspectos éticos y normativos de la edición génica. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, a las instituciones, a los colegas que me antecedieron con charlas tan interesantes de las cuales he aprendido mucho y a todo este auditorio por venir a compartir esta tarde con nosotros. Bueno, yo me voy a referir a los aspectos éticos y normativos de la edición génica y como hemos escuchado a lo largo de la jornada, la edición genética no es algo nuevo, es algo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, miles de años desde que el hombre comenzó a realizar el mejoramiento vegetal sin saber que hacía edición genética, simplemente seleccionando las mejores plantas, los mejores individuos en una especie y bueno, últimamente a partir de las herramientas tecnológicas de CRISPR-Cas9, esta edición ha tenido un crecimiento exponencial debido a la facilidad que tiene esta técnica, a la accesibilidad, es decir, a la posibilidad de que muchos investigadores sin una gran inversión, sin un gran laboratorio, puedan llevar adelante estas técnicas y al mismo tiempo ha despertado grandes expectativas, especialmente en el ámbito agropecuario para nuestro país, grandes posibilidades a nivel de desarrollo económico y por supuesto en salud humana también expectativas para encontrar curas a enfermedades genéticas, a enfermedades que no tienen otra posibilidad de terapéutica y bueno, esto también como toda tecnología tiene su lado, digamos, su lado problemático o la generación de nuevos problemas, además de las soluciones que puede llegar a traer, lo cual digamos, nos llena un poco de incertidumbre frente a esto que, digamos, genera riesgos que aún son desconocidos, básicamente, y eso es lo que tendremos que trabajar con todo el andamiaje, digamos, de los principios y las declaraciones en el ámbito de lo ético y lo regulatorio. Yo, antes que nada, voy a hablar de una cuestión que me parece fundamental al abordar los aspectos éticos y regulatorios. Existe un principio general del derecho que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero justamente en el ámbito de la salud y en la salud pública y donde hay derechos personalísimos, donde hay aspectos relacionados con la salud, con la alimentación, este principio no funciona, justamente funciona de manera contraria, es decir, solo está permitido aquello que está autorizado. Por eso a lo largo de la jornada hemos visto cómo los eventos transgénicos en su momento requirieron de un marco regulatorio robusto que determinara si eran seguros, si iban a modificar el medio ambiente, qué efectos iban a tener, el control por parte de la autoridad sanitaria en términos de la alimentación, si podían ser ingeridos por seres humanos o no, si generaban alergias, si eran tóxicos. Es decir, todos estos pasos regulatorios están tendientes a demostrar que estos nuevos desarrollos productos del avance tecnológico son seguros, son efectivos y se hacen en un ámbito de normas o estándares de calidad y de producción. Justamente este principio es el que regula todos estos desarrollos. Lo que tiene que quedar en claro de esta breve exposición, que ya digamos, tanto Federico como Santiago se han expresado respecto de esto, es que para que un medicamento o para que una terapéutica que contenga edición genética debe ser previamente validada por la metodología de la investigación. Y la metodología de la investigación está ampliamente, digamos, existe un consenso internacional amplio y aceptado a nivel mundial
respecto de que hay que seguir determinados pasos, es decir, comenzar por el desarrollo o la investigación básica en el laboratorio, probando hipótesis primero a nivel de investigación básica, luego pasar a realizar ensayos preclínicos, ensayos en células o en animales de investigación, antes de pasar a experimentar o a realizar investigación clínica con seres humanos. Es decir, cada uno de esos pasos tiene que ir validando las hipótesis y los objetivos de la investigación para poder avanzar más y testear los nuevos medicamentos o tratamientos en seres humanos. En general, las investigaciones tienen un esquema similar al que les muestro respecto de cómo son reguladas y controladas. Todos los desarrollos de investigaciones tienen un control cruzado realizado por distintos ámbitos. En primer lugar, realizado por investigadores o pares del director del proyecto, que tiene que tener la solvencia académica suficiente como para poder dirigir ese proyecto. Ese proyecto además está controlado por el Comité de Ética de la institución donde se lleva adelante la investigación. Algunas instituciones constan además de un Comité de Ética de la Investigación, y para las instituciones donde no tengan o donde no haya comités de ética se debe acudir a algún comité establecido, ya sea a nivel provincial, a nivel nacional, que en nuestro país están regulados por el Ministerio de Salud de la Nación. Si va a haber pruebas en seres humanos o pruebas biológicas con material biológico que implique datos personalísimos de los dueños de las muestras o de las personas donde se va a realizar la investigación, debe existir el consentimiento informado previo. El consentimiento informado es un proceso mediante el cual se le informa al sujeto de la investigación, ya sea dueño del material biológico o porque se le va a investigar sobre su propio cuerpo, su propia persona, sobre los alcances de la investigación, los objetivos, los riesgos y los beneficios que puede llegar a tener con la misma. Y finalmente tiene que firmar ese consentimiento, se plasma en un documento por escrito, se queda con una copia el sujeto de la investigación y si no es él quien puede dar el consentimiento, quien lo represente en caso de ser un menor o una persona con discapacidad. Finalmente se aprueba el proyecto de investigación y comienza la ejecución. Una vez que avanzó la investigación y que estamos hablando tal vez de años, obviamente que con el advenimiento de estas nuevas tecnologías los tiempos de la investigación y de la aprobación de productos vemos que se están acortando, pero existía una media de entre 10 y 15 años desde que se detecta una droga, un principio activo para iniciar una investigación hasta que se logra la aprobación del fármaco o del medicamento biológico. Estas son, como pueden ver, las fases de la investigación. Obviamente la investigación comienza unos años antes de que se solicita la autorización a la autoridad regulatoria, pero fíjense cómo hemos pasado desde el control de un proyecto de investigación realizado primero por los pares de los investigadores, el Comité de Ética, la aprobación si existiera algún organismo regulatorio a tal fin y luego la aprobación final para la comercialización de un producto terapéutico. Todas estas fases que implican vigilancia y seguimiento básicamente están orientadas a la protección de los sujetos de la investigación, a la protección de los seres humanos que van a participar en los ensayos clínicos. También pueden ver la baja tasa de éxito que tienen, es decir, de 10.000 moléculas que se detectan como principios activos para ser candidatas a formar parte principal de un medicamento, solo una termina siendo aprobada, es decir, de 10.000 solo un fármaco es aprobado en un proceso largo que implica varias fases de investigación, 4 fases de investigación clínica. Llamamos investigación clínica entonces al momento de la investigación en el que participan sujetos humanos como sujetos en donde se testean los medicamentos o los tratamientos. Esto también tiene una metodología, normalmente se testea el producto o el medicamento candidato en un grupo de pacientes, si se utiliza un grupo testigo en donde se le puede proporcionar a este grupo el medicamento estándar contra el cual se va a comparar la droga, o bien se puede dar una sustancia que es inocua y digamos, medir si hay o no efecto placebo. Esto obviamente depende del diseño de la investigación y como les decía en la primera fase se testea con muy pocos pacientes y el objetivo es testear la seguridad.
Una vez que se testea la seguridad, se pasa a la segunda fase de investigación en la que se agregan más sujetos de investigación a medida que se vayan comprobando, obviamente, los resultados positivos del estudio, y se testea la dosis adecuada y también la eficacia del medicamento. Y si esto avanza, se pasa a la fase 3. En paralelo se avanza con las aprobaciones ante la agencia regulatoria, y si los resultados también siguen siendo positivos, se siguen comprobando los objetivos, se logra la aprobación del fármaco. La fase 4 se da, es decir, que se sigue testeando el producto una vez que está dada la aprobación para entrar en el mercado. Y se siguen analizando si hay efectos adversos, y en caso de haber efectos adversos insalvables a partir del plan de riesgo que presente el solicitante, en muchos casos el producto se retira del mercado. Es muy importante también que en todos estos procedimientos, digamos en los medicamentos biológicos fundamentalmente, que es a los cuales me voy a referir y en los que encuadran las terapias con edición génica, la validación o la autorización de comercialización dura como máximo 3 años, es decir, una vez que vence este periodo debe validarse nuevamente la autorización de comercialización. Bueno, algunos conceptos claves que ya hemos desarrollado, pero simplemente para distinguirlos y para poner en claro aquí que estas nuevas tecnologías, también por ser nuevas, por ser disruptivas y por estar al alcance de muchos profesionales, pueden ser utilizadas de una manera diferente al cual, digamos, indican los estándares antes mencionados. Cuando hablamos de investigación, hablamos de tomar como base el conocimiento existente, plantear hipótesis con las características que mencionamos anteriormente, es decir, plantearlas en un protocolo de investigación con todos los controles que mencionamos, controles de pares, control del comité de ética, las aprobaciones necesarias, testear y tratar de comprobar esa hipótesis y finalmente llegar a una conclusión la cual va a incrementar o va a aumentar el caudal de conocimiento existente. Es decir, con la investigación se contribuye a acrecentar el nivel de conocimiento existente. Cuando hablamos de práctica médica, hablamos de todas las actividades que puede desarrollar el médico cuando ejerce su actividad con el objetivo de curar o beneficiar al paciente, prescribiendo, ya sea por indicación, un medicamento que está aprobado a partir de lo que dice el prospecto para las enfermedades que están establecidas en el prospecto, por fuera del prospecto, la prescripción off-label, en donde existe evidencia que ese medicamento, si bien no ha sido testeado para esa enfermedad, puede servir para la misma, y también, digamos, prescribiendo el uso compasivo, es decir, prescribiendo una droga, un tratamiento que no se comercializa en el país, pero que se comercializa en un tercer país o al menos cumplió con la fase 2 de investigación clínica. Ahora, cuando el médico está prescribiendo un tratamiento que es nuevo, que no ha sido testeado por vía de la investigación, que no ha sido aprobado por un organismo regulatorio, y lo está prescribiendo un paciente, no está haciendo investigación y se está saliendo de del alcance de la práctica médica, de manera que está haciendo experimentación. Y esto es uno de los alertas que tenemos que tener en cuenta con estas nuevas tecnologías. Ha ocurrido y sigue ocurriendo con los tratamientos con células madre, en donde las esperanzas de los pacientes y el aprovechamiento por parte de algunos profesionales han hecho que esta actividad de la experimentación llegara no solo a perjudicar económicamente o estafar a los pacientes, sino llegar a nuestros tribunales con cantidad de recursos de amparo solicitando pago por prácticas experimentales que son extremadamente costosas, desfinancian el sistema de salud, no curan al paciente y en algunos casos incrementan los riesgos de salud o de vida que puedan llegar a tener. Entonces, el marco ético jurídico de estas nuevas tecnologías implican que, como dijimos, el principio general del derecho deben ser validadas por la metodología de la investigación. Mientras dure la investigación y mientras no estén aprobadas por un organismo regulatorio, en nuestro caso la ANMAT, en el caso de a nivel internacional las agencias más importantes, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, la FDA, en el caso de Estados Unidos, todas son contestes, todas coinciden con este criterio. Mientras dure la investigación, el paciente no debe resultar oneroso esto. El paciente no debe pagar por participar en un ensayo clínico, ni por los gastos ni las molestias que esto le implique, dado que está prestando su cuerpo
para servir a los objetivos de la investigación. Requiere de consentimiento informado previo y existe una cita al reporte Belmont, pero existen varios documentos, digamos, a nivel internacional, tales como las guías OMS, la declaración del CINCI, que manifiestan estos principios. Como bien explicó el doctor Miriuca, la edición génica en salud humana básicamente se da en dos tipos de células: en las células somáticas, es decir, las células diferenciadas del organismo, y en las células germinales, ya sean los gametos o el embrión temprano, a fin de generar cambios, en este segundo caso, que puedan o podrían ser trasladados a las generaciones venideras a través de la herencia genética. Tanto en un caso como en el otro, es decir, tanto en las células somáticas como germinales, se plantean una serie de cuestiones éticas, de desafíos regulatorios, pero en el caso de las primeras la cuestión es bastante más simple de solucionar. Las intervenciones en las células somáticas se pueden hacer in vivo o ex vivo, es decir, in vivo se denomina cuando la secuencia de ADN se introduce directamente en el sujeto receptor, y ex vivo cuando la secuencia se introduce primero en células que se extraen del sujeto receptor y luego se vuelven a implantar. El marco regulatorio para las aplicaciones en edición génica en células somáticas son los medicamentos de terapia avanzada, una nueva categoría de medicamentos biológicos que comenzó a ser regulada a partir del año 2008, tanto en Europa como en Estados Unidos, en la cual Argentina ha generado recientemente una regulación completamente armonizada con estos organismos. Se entiende por medicamentos de terapia avanzada todo medicamento que utiliza como material de partida una célula o un tejido, los cuales son modificados de manera estructural, ya sea por la modificación que sufre la célula al momento de ser extraída y previa a ser implantada, o por el nicho biológico en donde posteriormente se puede llegar a implantar esa célula. Las intervenciones de edición génica son consideradas una terapia génica, es decir, las intervenciones dentro de la segunda categoría de medicamentos de terapia avanzada, y en general, digamos, si bien podrían ser también una terapia celular somática, hay como un acuerdo entre las principales oficinas regulatorias, Estados Unidos y Unión Europea, en considerarlas una terapia génica. Existen ya terapias génicas autorizadas, una recientemente para la farmacéutica Spark en Estados Unidos para tratar una enfermedad de la visión con origen genético, y hay varios ensayos clínicos de terapia génica actualmente corriendo. Nosotros tenemos el caso de un grupo de miembros de la asociación de Stargardt-Abness, una asociación de pacientes de nuestro país que hemos, con el apoyo de la Red APTA, que es la red de organizaciones de pacientes de nuestro país, que hemos creado en el ámbito del Ministerio de Ciencia para fomentar y ayudar a clarificar aspectos relacionados con las terapias avanzadas y evitar estafas a pacientes y ayudar en el acceso a estos nuevos medicamentos. Con esta asociación hemos colaborado para enviar 7 jóvenes a China a un ensayo clínico de una terapia génica para tratar también una enfermedad de origen genético en la visión, y los resultados han sido más que óptimos. Entonces, ¿cuál es el marco normativo para las investigaciones y los usos en terapia génica en salud humana en la República Argentina? Habiendo quedado claro entonces que por un lado tenemos las investigaciones, que es lo necesario para poder validar y luego lograr la aprobación para el uso comercial de una terapia génica o de un medicamento biológico, el marco de las investigaciones está dado en nuestro país por el nuevo Código Civil puesto en vigencia en el año 2014, en donde se introduce en el ámbito de derechos personalísimos todos los requisitos para que un sujeto humano sea partícipe de una investigación clínica. Y la aprobación y los medicamentos de terapia avanzada han sido objeto de una reciente regulación, un trabajo que comenzó en el año 2007 en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con la creación de la Comisión Asesora en Medicina Regenerativa y Terapias Celulares, una comisión de expertos que trabajó durante 10 años tratando de generar conciencia sobre estos nuevos desarrollos de la ciencia, interactuando
con todos los actores involucrados en la problemática de los nuevos medicamentos o las nuevas tecnologías en salud, realizando actividades con las sociedades médicas, tratando de concientizar y de que las mismas sociedades médicas generen tomas de posición respecto de los tratamientos experimentales. Lo que dijimos anteriormente, si un tratamiento experimental no ha sido, digamos, es solamente experimental, no puede ser cobrado al paciente, no se puede prescribir dentro del ámbito de la práctica médica. Y con el objetivo también de interactuar con el Ministerio de Salud, que es la autoridad regulatoria, digamos, por naturaleza en nuestro país para estos desarrollos, para poder tener una regulación armonizada a nivel internacional, lo cual redunda en un doble beneficio para nuestro país. Por un lado, hay inversión del Estado, inversión privada para desarrollar investigaciones y para que esos desarrollos puedan ser, una vez aprobados en el marco regulatorio nacional, puedan ser aceptados en otros países y para poder recibir también nuevos medicamentos, nuevos desarrollos de nuestro marco regulatorio, de la misma manera que se reciben medicamentos producidos en otros países. Con este nuevo marco regulatorio, que en marzo va a ser anunciado públicamente, faltan algunas normas que va a dar el INCUCAI, que va a ser la autoridad encargada de regular el material de partida. Como decíamos, una terapia avanzada implica siempre la utilización de una célula o de un tejido que cumple un fin terapéutico. A diferencia de la utilización de células y tejidos en el trasplante, en donde en el trasplante ese material simplemente va a reemplazar el producto anterior. En el caso de una terapia avanzada es una célula, un tejido que cumple un fin terapéutico o medicamentoso como lo haría un fármaco o una molécula química tradicional. El marco actual está dado por la resolución ANMAT 179 del 2018, emitida hace menos de 2 meses, y 2 normas del INCUCAI que van a salir una vez que esté reglamentada la recientemente modificada ley de trasplantes. El otro aspecto de aplicaciones de terapia génica en células humanas es la aplicación en las células germinales, que como ha sido de público conocimiento en los últimos días, en la segunda cumbre de edición génica realizada en Hong Kong, un médico chino presentó el caso de una edición génica realizada sobre un embrión del cual nacieron 2 gemelas, de las cuales dicen tener resistencia al SIDA. Esto recibió el rechazo de toda la comunidad internacional por cuanto el investigador no siguió las pautas éticas establecidas, es decir, el protocolo de investigación comenzó en una universidad china, luego se fue de la universidad, pasó a manos privadas, no hubo controles por parte de pares, no se sabe exactamente qué ocurrió y cómo fue la intervención en términos técnicos, no se sabe tampoco cómo fue el consentimiento y si los padres comprendieron o no comprendieron. Recibió la crítica también de sus colegas o de la comunidad académica establecida diciendo había otras alternativas para curar el HIV sin llegar a la intervención de la edición génica. Las intervenciones en la línea germinal tienen el rechazo, si bien no hay una norma internacional que lo prohíba y que establezca sanciones, las sanciones deben ser establecidas por normas nacionales. En nuestro país no tenemos una norma específica, sin embargo tienen el rechazo de la comunidad internacional porque en realidad cuando un sujeto humano interviene o es parte de una investigación, recibe alguna intervención, el beneficio de ese sujeto es lo primero que tiene que analizarse. Si nosotros estamos frente a desarrollos donde todavía se desconoce muchísimo sobre cómo funcionan los genes, sobre qué va a ocurrir, digamos, con los efectos off-target, es decir, que se pueden llegar a modificar otros genes que no son los que están en el objetivo. Si desconocemos todo eso, ¿cómo podríamos llegar a saber cuáles van a ser los beneficios para ese sujeto? Es decir, esta ecuación tan simple y tan clara es el primer análisis ético que se debe hacer al momento de someter a una persona a una investigación. Entonces, como conclusión de todo esto, quería mencionarlo simplemente para estar alerta, que estos desarrollos ofrecen una gran promesa, pero que tenemos que tener muchísimo cuidado y tal vez los organismos regulatorios estar más alertas que nunca en el sentido de formular marcos lo suficientemente robustos y efectivos para evitar los abusos de la ciencia.
Con relación, digamos, tal vez repita un concepto, pero es muy importante distinguir entre lo que es investigación y lo que es uso clínico de estas tecnologías. En materia de edición génica en la línea germinal, no existe todavía una regulación internacional sancionatoria o prohibitiva. Existen sí más de 60, existen instituciones tales como la UNESCO, como ARISH, que es la Asociación Internacional para Uso Responsable de Edición Génica. Existen declaraciones del Hingston Group, del Nuffield Council of Bioethics, del Convenio de la Diversidad Biológica, que es un tratado internacional. Existen declaraciones, ninguna tiene un poder coercitivo concreto. Hay más de 60 declaraciones en 50 países sobre el uso de la edición génica y con el rechazo generalizado de la línea germinal. Obviamente que es un rechazo momentáneo, porque ha habido ya varias declaraciones, inclusive la del Nuffield Council y una realizada en Estados Unidos con las academias de medicina en el año 2015, en donde obviamente se podría llegar a aceptar la edición génica en la línea germinal cuando se conozca más sobre los riesgos, cuando se conozca más sobre qué ocurre con el beneficio de esa persona que va a recibir el tratamiento. Y obviamente se comenzará por las enfermedades que no tienen ninguna otra alternativa de cura, es decir, cuando no existe ninguna otra opción, es posible que esto se analice. También me gustaría comentarles que los principios éticos van cambiando en la medida que van cambiando los contextos. Es como que cada época ha tenido una ética diferente y que probablemente lo que pensamos hoy sea diferente a lo que pensemos de aquí a 10, 20 años. Como verán, también las declaraciones se ven en el mundo desarrollado, es decir, se ven en los países donde hay más inversión en investigaciones. Finalmente, algunas reflexiones. Aún es mucho lo que se desconoce respecto de la edición del genoma. Es necesaria más investigación básica y preclínica, sujetas ambas a todos los estándares ya establecidos, legales, regulatorios, para las investigaciones. El uso clínico de las células somáticas de la edición génica no tendría mayores dificultades siempre y cuando se cumplan con los requisitos de la investigación básica, la investigación clínica y con los marcos regulatorios ya existentes. La edición génica no terapéutica, esta mañana el ministro lo comentó muy claramente, es decir, qué va a ocurrir, el acceso a estas tecnologías el día que, digamos, que estén disponibles, generará una superraza, generará seres humanos más aventajados, con resistencia a más enfermedades, o con algunas características físicas e intelectuales por encima de la media. Bueno, estos son muchos de los interrogantes que se hacen en los planteos éticos. Parecía que estábamos mucho más lejos, sin embargo, los eventos ocurridos en Hong Kong la semana pasada parecieran acercarnos un poco más. Hay un acuerdo a nivel internacional sobre la búsqueda de consenso y estándares para el uso responsable de estas tecnologías y un gran desafío, creo, para los marcos de gobernanza, para los marcos regulatorios, de generar normas claras y que controlen fundamentalmente el abuso de la tecnología. Finalmente, una reflexión final que creo que como país tenemos que estar orgullosos. Esta mañana hemos visto los marcos regulatorios que tenemos en la biotecnología agropecuaria, en donde Argentina ha sido un país que ha tenido el liderazgo en la generación de marcos regulatorios por la importancia que tiene la actividad productiva, producción de, en un principio, de transgénicos en nuestro país, pero gracias a ese marco también la regulación de los desarrollos con edición génica, digamos, han tenido un ambiente mucho más fácil de solucionar. Sumado a ello, ya tenemos un marco regulatorio para los medicamentos de terapia avanzada, es decir, la mitad de los desarrollos, es decir, si hablamos de edición génica en células somáticas y en células germinales, la edición en células somáticas en nuestro país tiene regulación y tenemos el orgullo de ser el primer país en Latinoamérica y uno de los pocos países, no sé si el único, en vías de desarrollo del mundo, que tenemos un marco regulatorio armonizado y con los mismos estándares que en Europa y Estados Unidos. Esto para nosotros es un orgullo y creo que tenemos que capitalizar esto y probablemente avanzar en marcos regulatorios que controlen el abuso. Bueno, esto ha sido todo y desde ya gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Arzuaga.